Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webcast Pangea Tecnología, un evento patrocinado por Castro Alonso y Bloomberg Tech. Desde la erupción del coronavirus, nuestra sociedad ha cambiado. Desconocemos los tiempos y aún es muy pronto para vislumbrar qué realidad nos espera una vez consigamos doblegar al virus. Pero tras más de un mes de medidas de aislamiento social y de hibernación económica, ha llegado el momento de mirar hacia adelante y, como decía el poeta, hacer camino al andar. Por eso, en Castro Alonso nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de contar hoy con tres invitados de excepción que, con su bagaje, estamos seguros, nos darán algunas de las claves que necesitaremos para poder sortear la crisis. En primer lugar, agradecer la incorporación de Idoia Salazar, presidenta y cofundadora del Observatorio de Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial, es decir, Odiseya. Ella es directora del área de Ética y Responsabilidad, doctora, además, en periodismo y también profesora de la Universidad CEU San Pablo. Por otra parte, y representando a la mesa económica, está Javier Díaz Jiménez. Hola, Javier. Él es profesor del Departamento de Economía del IESE, es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado su vida profesional a la investigación y a la docencia de la macroeconomía y en estos últimos tiempos ha estudiado especialmente las consecuencias macroeconómicas de las reformas sociales y de los sistemas de pensiones. Por otra parte, representando a la parte más tecnológica, está mi compañero Jonathan González. Él es asesor IT en Bloomberg Tech y también en Castro Alonso, es especialista en estrategia tecnológica, arquitecto de seguridad, SecOps, especialista también en IoT y además compañero de batalla últimamente. Y ya por último, presentarme a mí misma. Yo soy Paula Vicuña, soy politóloga especializada en relaciones internacionales y actualmente miembro del Departamento de Personas de Castro Alonso y Bloomberg Tech. Y ahora ya sí, vamos a entrar en materia con el primero de los bloques, que es nada más y nada menos que hablar un poco de ética, un poco de salud y un poco también de nuevas tecnologías. Idoia, te cedo un poco la palabra. ¿Es la tecnología buena para la salud y mala para la ética? ¿Cómo podemos conjugar salud y privacidad en este caso? Todo tuyo. Muy bien, en primer lugar quería dar las gracias a Castro Alonso por organizar este webcast tan interesante y en un momento tan apropiado. Y sobre todo por compartir con estos ponentes de excepción pues este rato de charla que estoy segura de que nos será muy productivo. Quería destacar el título de las jornadas antes de meternos en faena con el comentario sobre si realmente hay que elegir entre salud y privacidad cuando hablamos de tecnología en temas de coronavirus. Me ha parecido muy interesante el título de las jornadas, Pangea. Realmente estamos intentando que dará esta unidad que hemos tenido con el virus, esta unidad mundial que estamos todos en casa, aislados, realmente seguirá después. ¿Realmente aprenderemos algo? Nos fomentará un poco la unidad. Es una de las cosas que también me gustaría que discutiéramos entre los cuatro aquí. Realmente es un tema a tratar. Ahora estamos intentando pues, fomentar la unidad para luchar contra este coronavirus, cuando y también hemos intentado a través de Internet y las nuevas tecnologías llegar a esa aldea global que decía McLuhan, y realmente estamos viendo también cómo se están fomentando justo el caso contrario. Está habiendo mucho resurgir de nacionalismos, de mucho mirar a nuestro propio beneficio, cuando lo que deberíamos tener, viendo las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, es justo ese interés por aunarnos, ese interés por llegar a esa Pangea, por tener un mundo global en el que todos podamos aprovechar pues, las grandes ventajas de estar todos unidos y tener políticas comunes que podamos aprovechar. Metiéndonos más en el asunto que teníamos, es la tecnología buena para la salud y mala para la ética. Yo creo que deberíamos empezar desde una afirmación clara, de un concepto que yo creo que deberíamos empezar a tener en cuenta a toda la sociedad, todas las empresas, que a veces se nos olvida. La tecnología no es el problema en sí, nunca ha sido el problema. La tecnología no es, me refiero, la inteligencia artificial no es un problema. La rueda en su momento no fue un problema, el martillo, cualquier cosa, cualquier tipo de tecnología en sí no es el problema es el uso que damos a esa tecnología.
y es una de las cosas que debemos tener en cuenta. En ese sentido, esta tecnología de inteligencia artificial que estamos usando ahora mismo, por ejemplo, para luchar contra la pandemia, el uso de los datos, realmente el uso de los datos en sí no son el problema, la digitalización no es el problema la inteligencia artificial, sino vamos a ver de qué forma los humanos, nosotros, los políticos, las personas que tienen ahora mismo poder para la toma de decisiones, usa esa tecnología para hacer el bien o para aprovecharse económicamente de ella. Por lo tanto, ahora, ¿es la tecnología buena para la salud? Por supuesto, eso lo hemos visto. Realmente las tecnologías, hablando específicamente de la inteligencia artificial, pues nos permiten una personalización de tratamientos médicos contra el cáncer, por ejemplo, nos permite acortar tiempos de respuesta, nos permite prevenir, nos puede incluso permitir prevenir enfermedades, ¿no? Y nos puede permitir realmente pues eso, una respuesta mucho más ágil y mucho más precisa ante muchos temas relacionados con la salud. ¿Es mala para la ética? Nosotros, la tecnología en sí no. Lo que sí puede ser malo es el uso que los humanos, el que nosotros como humanos tengamos poca ética a la hora de usarla. Si nosotros usamos la inteligencia artificial y hacemos un mal uso de los datos privados para, pues no sé, pues para, por ejemplo, pues cogemos datos de geolocalización de una persona para beneficiarnos económicamente de ello, sin que el usuario haya dado su consentimiento, pues eso está muy mal. Pero sin embargo, si cogemos esos datos, les despersonalizamos y los usamos para hacer herramientas o aplicaciones que nos sirvan para prevenir que haya más personas contagiadas o para prevenir que aumente el número de contagios o que se le pueda dar un mejor servicio a personas que están aisladas o ese tipo de cosas, pues está muy bien usar la tecnología. Siempre se trata como os comentaba, más bien de la ética de las personas, más que del uso que se da esa tecnología. No es que esta tecnología de por sí esté mal. Si queréis, a ese respecto, para acabar mi intervención y dar caso al resto de los ponentes, me gustaría dejar sobre la mesa alguna cuestión. Hoy en día se habla mucho de privacidad. Cuando hemos estado hablando cuando hemos estado viendo cómo en los medios de comunicación surgían noticias de aplicaciones que están sacando diversas empresas e incluso el gobierno para cogiendo nuestros datos, pues poder hacer aplicaciones que puedan servir para aminorar un poco las repercusiones que está teniendo el coronavirus. Se ha empezado a hablar de la falta de privacidad, de que eso nos pudiera suponer un perjuicio para nuestra privacidad. Pero yo quería poner sobre la mesa, por supuesto, eso, como he comentado, es una forma de gestión. Si realmente esos datos están bien gestionados, si realmente esos datos se han anonimizado, si esos datos realmente pueden ser muy útiles, tremendamente útiles. Sin embargo, han surgido muchas críticas al respecto de la posibilidad de que pudiera estar en juego nuestra privacidad. A ese respecto, hay muchas personas que sí que lo sienten así, que el hecho de que nos cogen nuestros datos invaden esta privacidad, pero por otro lado, esas mismas personas están haciendo que, por ejemplo, subiendo imágenes a las redes sociales de sus hijos o pueden estar pues sin darse cuenta, porque muchas veces se realiza de forma inconsciente, pero están mostrando su privacidad a través de las redes sociales. Y luego sí que se sienten mal cuando, por ejemplo, muestran estas empresas o el gobierno en sí usa sus datos de manera despersonalizada para hacer aplicaciones a la hora de intentar prevenir el coronavirus o intentar minimizar ese impacto. Yo creo que es un tema de educación al respecto, es un tema de educar a la sociedad también respecto al buen uso de estas tecnologías. Por lo tanto, tenemos por un lado la concienciación por parte a nivel empresarial de usar bien esa tecnología para simplemente usar esos datos de los usuarios
para un fin concreto, por ejemplo, hacer una aplicación para prevenir para ver qué personas pueden estar contagiadas y así disminuir la tasa de contagios, concienciación social a través de la educación para que los usuarios se den cuenta de dónde van a parar sus datos, de la forma en la que usan sus datos y para qué concretamente los usan. Yo pienso que de esa manera será una buena forma de que los usuarios empiecen a aceptar este tipo de tecnologías que pueden ser tremendamente útiles para cosas concretas relacionadas con la salud y empiecen a ser conscientes también de cuál es el verdadero riesgo para su privacidad. Por supuesto, los usuarios deben descartar todas esas aplicaciones en las que ellos vean que están siendo usadas, que sus datos están siendo usados para un fin económico. Pero para discernir, para darles un criterio, para ofrecer un criterio, que estos usuarios tengan un criterio a la hora de ver quién tiene sus datos y por qué. Y Doya, en los últimos días hemos asistido a una alianza entre gigantes tecnológicos como pueden ser Apple o como puede ser Google, que bueno, pues han creado, ¿no?, una iniciativa para poder facilitar que a través de los teléfonos móviles sea posible rastrear los movimientos de la población, geolocalizarlos y, en definitiva, bueno, pues, rastrear, digámoslo así, a todas las personas que podemos ser susceptibles de contraer la enfermedad o transmitirlo a otras personas. Aunque el propósito podemos decir que es loable, también es cierto que bueno, genera ciertas dudas. ¿Qué sucede con que, bueno, pues, al final, de la mano de iniciativas privadas, como puede ser Apple o Google, recaben una ingente cantidad de datos, en este caso de población europea? No es posible que haya, bueno, pues a lo mejor algún tipo de centro público europeo que pueda gestionar esos datos y, por tanto, asegurarse que se utilizan con el fin para el que se han recabado. ¿Cómo lo veis el resto de participantes? Si queréis hablar, Javier, ¿empiezo yo? Te hablo encantado. Vale, perfecto. A mí realmente lo que me parece es que claramente hay un trade-off entre privacidad y salud y ya está. Y eso lo había antes, ¿eh? O sea, lo que ha pasado con la crisis del coronavirus es que nos hemos dado cuenta de una manera muy dura, muy brusca y brutal, y en fin, no sé, no hay calificativos, de que había un riesgo, de que ese riesgo lleva con nosotros desde toda nuestra historia como especie. La peste es uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Era un riesgo que habíamos descontado con mucha alegría, sobre todo en Europa, porque esto era un asunto de asiáticos o no sé muy bien por qué, o del siglo pasado, o del siglo XIX, o de cuando fuera. Ahora de repente nos hemos dado cuenta de que es un riesgo real, de que es un riesgo mortal y vamos a querer asegurarnos en contra de este riesgo. Entonces, lógicamente la tecnología, que es parte de la vida del siglo XXI, pues nos va a ayudar o nos va a ofrecer posibilidades que antes no teníamos. Y a mí lo que realmente me gustaría, además de las cautelas y de que si tiene que haber más burócratas y si lo va a hacer la Unión Europea o vete tú a saber quién lo va a hacer, que al final, francamente, no me creo nada porque lo va a hackear el primero que lo quiera hackear. O sea que cualquier garantía tendremos que ponerlas todas y serán pocas, con lo que soy bastante escéptico con eso. Pero lo que realmente debíamos hacer es dejar a la gente elegir. O sea, habrá personas, no podemos resolver, no hay una solución de este trade-off que sea general. O sea, no hay ningún experto, ningún comité, ni ninguna disciplina que pueda sustituir al individuo a la hora de decidir, mira, es muy fácil. Si tú me das tus datos, sales a la calle. Y si no, no sales. Bueno, pues ya está. Si ese es el acuerdo colectivo, pues hay un nuevo precio que ha aparecido ahí, que es cómo demuestro a los demás que no estoy contagiado y que puedo ocupar espacios públicos, en fin, que puedo resolver esta externalidad. Y yo lo que espero y francamente y deseo es que esta decisión no se tome como se ha tomado este disparate de tener a todo el país confinado indiscriminadamente, todo el mundo haciendo el paso de la oca, este atropello a las libertades individuales, insuficientemente justificado por datos clínicos. Esta no es la única manera de resolver, de tratar la epidemia, lo estamos viendo en otros países y espero que, bueno, pues que en el futuro usemos la tecnología
pero que la gente pueda elegir, o sea, y ya está. Y es que claro que hay un trade-off, claro que vamos a perder privacidad. Lo siento, o sea, bienvenidos al mundo. O sea, no hay buenismo, no hay de bueno, ni el bueno, ni el malo, ni el regular. Pues los buenos y los malos, obvio, somos nosotros, los que usamos las cosas, los que nos aprovechamos de ellas, los que tomamos unas decisiones, los que acertamos, los que nos equivocamos. Entonces, esa es un poco mi posición, que viene desde el análisis económico. Los trade-offs se reconocen, se calculan cuidadosamente y se deja que cada individuo elija. Se ofrecen opciones, no se toman decisiones colectivas insuficientemente justificadas. Ya, por alusión, no sé si quieres comentarle algo a Javier. Yo sí quería comentar una cosa. Por supuesto, en las sociedades democráticas, el usuario final tiene el papel, vamos, por lo menos debería tener la opción de elegir si da sus datos o no. Nosotros tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos respalda en ese aspecto. Nosotros debemos tener esa opción. De hecho, después del escándalo de Cambridge Analytica, supuestamente todas las webs tienen su política de privacidad que debes de aceptar antes de que tengas que coger tus datos. Pero otra historia es la conciencia de que te están quitando la privacidad. Una cosa es que yo estoy segura de que la mayoría de las personas, y yo con mis estudiantes de la universidad, por ese feedback que me dan ellos, dan inconscientemente el ok a ese botoncito de estás de acuerdo con mi política de datos sin leer absolutamente nada y aceptando que para poder entrar en esa página, para poder salir a la calle en el coronavirus que decías tú, realmente inconscientemente la sociedad quiere seguir, la persona, el usuario de Internet quiere seguir y para eso tiene que cruzar una barrera que es esa política de privacidad. Con el nivel de vida que llevamos todos de rapidez, realmente damos por hecho que va a estar bien esa política de privacidad y que no se va a meter más allá de lo que de que simplemente a nosotros no nos va a molestar mucho esa falta de privacidad, como a nivel personal, y directamente das el ok y sigues. Y entras en esa página y sigues esto. Por lo tanto, yo creo que sí que es importante, yo creo que sí que tenemos esa posibilidad de las sociedades democráticas de elegir. Otra cosa es la consciencia, el que tú realmente, toda la sociedad sea consciente de esa pérdida de privacidad y que esa pérdida de privacidad a ti te suponga algo, porque yo creo en las sociedades del futuro yo creo que se va a tender muchísimo a la personalización de productos y servicios. Eso como a nivel económico pues también lo debéis estar viendo. Y esa personalización de productos y servicios, también de tratamientos médicos y también de cualquier otro tema, que conlleva datos, conlleva intercambio de datos personales para poder personalizar ese servicio y para poder tener algo que nos va a beneficiar como personas a nivel personal, porque para mí yo voy a tener mi viaje, ya no solamente mi viaje personalizado, voy a tener mi tratamiento médico personalizado, mi todo personalizado, es un intercambio de datos con el hospital, que ahí, cediendo esos datos con el hospital, tú estás perdiendo también privacidad, estás cediendo a una entidad tus datos personales para que te den un beneficio a cambio, que va a ser beneficioso para ti. Si eso significa perder privacidad, mientras yo creo que el gran tema es que que esos datos que se regulen muy bien. Por ejemplo, que si yo le doy esos datos al hospital, esos datos no salgan de ahí, no salgan del hospital y no se cedan a terceros. Eso es fundamental. O que esos datos, pues, porque siempre está el problema del posible hackeo, eso por supuesto, pero bueno, eso es siempre, si empezamos a ver la maldad, o sea, siempre va a haber esa posibilidad de maldad. Por eso realmente yo creo que se tiene que incrementar muchísimo la seguridad de los datos y de hecho se está intentando hacer muchísimo y a pesar de que ahora tenemos cierta legislación al respecto, ya con el GDPR, pero se tendrá que hacer más legislación, no sobre los datos en sí, sino a nivel de casuística. Por ejemplo, ahora tal y como se está planteando para temas de reconocimiento facial, que es un uso concreto de la inteligencia artificial para reconocimiento facial, pues que se regule los temas de reconocimiento facial, que se regulen los casos de reconocimiento facial donde se puede aplicar específicamente. Y así en todos los casos, que no se regule la tecnología en sí, sino los casos
puede dar. Por lo tanto, yo creo que es un tema más bien el nivel de elección lo tenemos, y yo creo que falta educación, como vuelvo a decir, como lo he comentado antes, para que la gente tenga criterio, para que sepa que cuando sube las fotos al Facebook y al esto que les va a pasar, está cediendo su privacidad con las posibles consecuencias negativas, para que cuando cede sus datos personales en un hospital sea consciente de que le está dando sus datos a un hospital para un caso, para algo concreto, y que se establezcan contratos específicos de uso de datos en el que el usuario sea consciente de para qué específicamente van a usar sus datos. Jonathan, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo tengo una visión quizá un poco diferente, no desalineada ni de Javier ni de Idoia, pero quizá un poco diferente porque mi campo es la tecnología y obligatoriamente tengo que verlo algo un poco diferente, ¿no? Quisiera empezar por la parte de la ética, que a los tecnólogos nos cuesta tanto porque estamos muy acostumbrados a hacer tecnología, pero a veces no entendemos muy bien el impacto de lo que estamos creando, ¿no? De hecho, a veces creamos cosas que no necesitamos y generamos la necesidad después. Cuando yo estudiaba, tenía un profesor, un profesor francés que nos obligó a leer un autor de economía que se llama Amartya Sen, y nos empezó el curso diciendo que este autor, que es un economista y filósofo indio, él decía que siempre surge una sociedad mejor después de una emergencia, ¿no? Quiero pensar que es verdad. Quiero pensar que después de esto que nos está obligando a todos a trabajar en pos de un fin común, va a salir algo mejor, ¿no? Que no va a ser todo malo. Respecto luego a la tecnología, a ver, seamos sinceros, existe el riesgo real de que se utilice por la fuerza el poder de la tecnología para ejercer un control social. Pero eso no es nada nuevo. Esto ya se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Siempre la tecnología ha sido una palanca de la política para desencadenar sucesos, y en esta ocasión no va a ser diferente. Lo que pasa es que ahora quizá habría que hacer un pequeño debate, ¿no? Que es, antes el desarrollo tecnológico que teníamos era de una magnitud, ahora es de una magnitud, quiero pensar, mucho mayor, y no estamos en las mismas situaciones que nos encontrábamos, por ejemplo, con la primera o la segunda revolución industrial. No, eso diferimos totalmente. Ahora mismo estamos en una situación en la que, por norma, damos un montón de datos a muchas empresas, a terceros en general. Y no pensamos mucho realmente en esa situación. De hecho, tal es así que si miráramos bien los términos y condiciones de los servicios, como dijo Idoia, probablemente no estaríamos utilizando muchas de las aplicaciones que utilizamos. Lo curioso es que incluso las compañías que ofrecen esos servicios generan, desde un punto de vista legal, y ahí pues nuestra área legal conoce bien de qué va el asunto, crean términos y condiciones de servicios tan amplios que no es una casualidad, no es que quieran cubrirse, que también, es porque no saben muy bien cómo va a ser el desarrollo de su propia tecnología, y por lo tanto tienen que crear términos y condiciones de servicio que valen para todo, ¿no? Que no son estrictos. Y eso realmente es un problema. Decía Idoia, explicaba Idoia el caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica probablemente haya sido, desde un punto de vista tecnológico, el evento que ha permitido a más gente ser consciente de lo que pasa cuando simplemente no presta atención y da sí, adelante, 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 para poder ejecutar una aplicación, un programa informático, un paquete de software, lo que sea. Pero también es cierto, como decía Javier, que el trade-off está ahí, y el trade-off siempre lo ponemos en contra nuestra, que es, si realmente tenemos que decidir entre utilizar una tecnología moderna, algo que nos interesa, ¿no? algo que nos contaron, y tienes que leerte los términos y condiciones del servicio y no te cuadran muy bien, crees que estás dando algo que no tienes que dar, ¿estarías dispuesto a no darlo? La mayor parte de la gente ya sabemos que no, porque utilizamos, sin dar nombres, utilizamos programas de mensajería que básicamente se hacen propietarios de todo lo que ponemos dentro de ellos, y no nos molesta. Y entonces esto lo traigo hasta aquí
hago esta reflexión porque ahora que es un caso de verdad de necesidad, nos quejamos porque simplemente vamos a dar menos datos de los que estamos dando por norma. Me parece ridículo, sinceramente. Creo que hay que tener cuidado con el control social que se hace a través de la tecnología, pero quejarse por algo que realmente ya está sucediendo, es decir, ¿alguien duda de que tenemos nuestra posición, nuestra geoposición, nuestra georreferencia bajo control? Los operadores de telecomunicaciones lo saben. De hecho, hace poco que se salió en las noticias un acuerdo entre operadores de telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística para desarrollar pues, patrones. Asumámoslo como patrones. Nadie se quejó. No he visto a nadie rasgarse las vestiduras. Ahora, por un tema sanitario, yo tampoco lo haría. Entonces, no sé, pienso que quizá llevamos a veces al absurdo ciertas situaciones y esta, respetando todos los puntos de vista, quizá tiene algo de absurdo. En las últimas semanas somos muchas las personas, tanto usuarios particulares como empresas, ¿no? Que de repente nos estamos lanzando a navegar por la red y a teletrabajar. Si nos retrotraemos hace un par de meses, pues ¿quién iba a pensar que en España tantas administraciones públicas, colegios o empresas íbamos de repente a estar teletrabajando en unas condiciones o en otras? Jonathan, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues en general mal. En general mal porque, mira, hace poco publicamos un artículo en el que dábamos cifras. Aproximadamente de lo que es la población activa en España, aproximadamente un 4% de la población está oficialmente teletrabajando o ejecutando alguna forma de trabajo en remoto. Pues hombre, eso para mí significa que un muy alto porcentaje de las compañías no están preparadas para teletrabajar. Ojo, esto no es solamente cuestión de tecnología, es cuestión de procesos, es cuestión de forma de trabajo. Mandar a la gente a casa, incluso aunque te puedas conectar por una VPN en la oficina, mandar a la gente a casa sin tener claros cómo es el procedimiento de trabajo cuando no estás físicamente en la oficina, es un problema. Y ese es el principal problema al que se enfrentan las empresas, que quizá con un poco de dinero pueden salvar la parte tecnológica, pero se van a estrellar, dicho literal, se van a estrellar con la parte de procedimiento de trabajo. En general se ha optado por la opción más sencilla, que es exponer sistemas, acercarlos a Internet para que sea fácil utilizarlos, hacer de tripas corazón y decir voy a rezar, voy a cruzar los dedos para que mis datos no se vean afectados y cuando podamos empezar a salir voy a contratar todos los servicios que pueda contratar para protegerme. Bueno, creo que eso es lo que va a suceder y el error es que no se haya hecho este ejercicio previamente. Es decir, cuando se hace el ejercicio de la gestión de riesgos, creo que estas situaciones, por muy raras y que sucedan, hay que tenerlas presentes. No se ha tenido muchas veces presente y eso nos deriva a la situación actual en la que, pues mira, soy como chascarrillo, que se suele decir. Hablo con proveedores tecnológicos, hablo con mayoristas, hablo con compañías, grandes compañías y básicamente lo que nos están diciendo a los compañeros de departamento es que hay rotura de stock tecnológico de todo tipo. Pero cuando decimos rotura de stock tecnológico hablamos puramente de hardware, pero es que el hardware también implica montar servicios as a service que tienen una dependencia indirecta de hardware. Entonces, ahora mismo hay una rotura total de la capa tecnológica porque de repente de pedir un determinado porcentaje de uso se ha empezado a pedir mucho más y no estábamos preparados. Incluso ni siquiera las telecomunicaciones. Habéis visto las noticias que los operadores han pedido que por favor se racionalice el uso a la hora de comer, a mediodía, del uso de la tecnología. Bueno, no estábamos preparados, sinceramente. En los últimos días, hilando un poco tu conversación, nos han informado que un número muy elevado, que está habiendo un número muy elevado de casos de ciberataques en compañías, instituciones públicas, privadas, de todos los tamaños. ¿Cómo puede evitarse algo así? ¿Va a continuar creciendo? Pues vamos a ver, hace falta hacer una reflexión muy sencilla, es decir, todo lo que sucede en el entorno tecnológico es un reflejo de lo que sucede en la vida real. No hay algo en el mundo tecnológico que no tenga un reflejo en el mundo real. Si en el mundo tecnológico hay cibercriminales, es porque en el mundo real hay criminales. Y si en el mundo tecnológico hay intereses económicos que son los que mueven todo este tipo de acciones, es precisamente por la misma razón, pues porque en el mundo real también hay intereses económicos. Los datos de los pacientes son datos muy suculentos. Al final,
La moneda de cambio actual, no solo en el entorno tecnológico, sino en general en nuestra sociedad, son los datos. Entonces, acceder a datos de pacientes y acceder a datos de trabajadores de sanidad, hoy en día se cotiza muy bien. Por lo tanto, donde hay un interés, si hay una oportunidad, va a haber un impacto. Eso está claro. Y potencialmente va a seguir en tanto en cuanto no, los medios de protección de las empresas no mejoren. Teniendo en cuenta que ahora mismo está a un nivel relajado, es fácil que sucedan cosas. Y Doya, por tu parte, ¿sientes que hay una exposición en estos momentos a lo mejor excesiva de la vida privada y laboral, en el sentido de que de alguna forma se puedan entremezclar, como por ejemplo, pues aquí, ¿no? Que sería al final un habitáculo de mi casa? ¿Cómo percibes eso? Pues yo, antes de comentarte esto, sí que quería hacer exponerte mi visión sobre de cómo ha cambiado, de cómo con la situación que todos estamos trabajando en casa, eh, el mercado laboral y cómo está influyendo la tecnología en todo esto, porque sí que tengo una visión un poco diferente de Jonathan, y si me permites, antes de eso sí que me gustaría exponerla. Yo creo que es una gran oportunidad. Yo lo veo, sí, igual nos está costando un poco a todos, pero igual es el empujoncito que necesitábamos para entrar un poco más en una realidad más lógica. En el sentido de que ahora las tecnologías nos permiten hacer muchas cosas y muchas veces, sobre todo, estoy hablando de España, de aquí en España, no de en Estados Unidos, que suelen ser más permisivos a la hora de, por ejemplo, teletrabajar en determinados casos o usar más la tecnología en su vida profesional, pues eh, para no tener que estar permanentemente en un puesto de trabajo a la hora de hacer tu trabajo. Aquí en España es verdad que tenemos una costumbre en muchas de las empresas de esa necesidad de estar físicamente en el puesto de trabajo para realizar una determinada labor, y se puede decir como que se fían, entre comillas, poco de ti a la hora de cuando se ha intentado hacer estos intentos de teletrabajar. Este ha sido como la gran prueba de que nos hemos entrado. Yo creo que estas situaciones, como estos análisis de riesgos, estas situaciones de prevenir los riesgos que comentaba Jonathan, yo creo que nadie se podía pensar que algo, por mucho que intentáramos prevenir los posibles casos de que pudiera pasar, yo creo que nadie se había incluso plantear que estuviéramos toda España y el mundo, casi pues muchos países en nuestras casas teletrabajando, los niños estudiando. Son situaciones completamente inesperadas, y yo creo que han puesto de manifiesto justo lo contrario, que somos capaces de realmente tenemos esa capacidad de dar las clases online. Yo las clases en la universidad no estoy teniendo el más mínimo problema. Estoy dando mis clases, los alumnos están atendiendo, están compartiendo sus trabajos, estamos haciendo absolutamente pues casi vida normal, dentro de que sí que es muy necesaria el contacto físico y lo considero fundamental, pero en situaciones como esta se ha hecho ver cómo la tecnología de por sí está preparada actualmente para poder asumir una situación como la que tenemos, en general. Estoy hablando en general. Por supuesto que también ha puesto de manifiesto, como podemos ver en las noticias o esto, que hay muchos sectores que no tienen acceso económico por su nivel económico a ciertas tecnologías, que está claro que lo que puede pasar, lo que pasa en estos casos es que la brecha social se vea mucho más clara. Yo creo que todo esto está poniendo de manifiesto muy claramente cómo estamos en política, que no se ponen de acuerdo ni se van a seguir poniendo de acuerdo. Es una pena, porque yo creo que en esta Pangea, en este intento de unión, yo creo que deberíamos estar de acuerdo en temas tan importantes, más nuestros representantes políticos, a la hora de establecer políticas comunes a este respecto. Se está poniendo de manifiesto pues, que la tecnología, que se puede hacer clases online, se está poniendo de manifiesto que muchísimas empresas pueden trabajar desde su casa, y se sigue, y la vida sigue. Después de eso se está poniendo de manifiesto muchas cosas, y a mí me gustaría sinceramente que parte de ellas nos las quedáramos después, porque yo creo que nos puede beneficiar mucho a este país, a España como país, que siempre hemos estado como más
pues, rezagados en ese aspecto respecto a otros países como Estados Unidos. Respecto a lo que decías de que lo de nos pudieran entrar más en nuestra privacidad, tampoco lo veo problemático en la práctica, por lo que yo estoy viviendo. Nosotros podemos, yo ahora mismo estáis viendo lo que tengo detrás, pero yo tengo la opción de tener es opcional. Nuevamente, yo como persona tengo la opción, igual que tengo la opción de dar el clic, que hemos hablado antes en las políticas de privacidad de las páginas, yo podría tener la opción ahora mismo de desenfocar mi fondo y que nadie viera con quién es, o poner un fondo alternativo para que nadie vea dónde estoy. O sea, realmente no veo yo, y lo mismo pasa con mis alumnos de la universidad, lo mismo pasa con otras conversaciones que he tenido. Realmente no veo el que se pueda poner en peligro la privacidad que tengamos por estas nuevas tecnologías. Lo veo lo veo, ya os digo, como el empujón que necesitábamos, el ponernos ahí. Muchas veces necesitamos ese empujón para lanzarnos y el aprovechar todo lo que nos brinda ahora mismo la tecnología, que tiene sus cosas, que puede tener sus cosas malas, por supuesto, siempre hay que tener cierta precaución, pero también tiene muchísimas ventajas. Yo creo que es el momento de aprovecharlas. Javier, ¿crees que el teletrabajo ha llegado para quedarse? Pero ahora, ¿ha quedado para quedarse? Sí, pero yo creo que ya había llegado para quedarse hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esto lo que ha hecho ha sido acelerarlo. Va a crear unos costes brutales a muchísimas empresas. Y obviamente lo que ha pasado ahora es que las aglomeraciones, la proximidad física se ha vuelto muchísimo más costosa. De repente te puedes morir si tienes la edad que no corresponde y mala suerte. Entonces cualquier tecnología, cualquier mecanismo, cualquier procedimiento que te permita distanciarte o distanciarte del posible contagio, ¿no? Pues se ha vuelto mucho más valiosa que antes. Lo cual no quiere decir que haya, o sea, pero esto es un fastidio. O sea, a la gente le vamos a fastidiar y entonces como está fastidiada, cuando dices la gente, mira amigo, es susto o muerte, pues susto. Pues susto. Pero eso no hace que el susto sea bueno. El susto yo que quiero estar, ¿dónde quiero estar yo ahora? Yo ahora quiero estar en el bar, rebozado de gente, poniéndome hasta arriba de cañas, ¿comprendes? ¿Y dónde estoy? En mi casa teletrabajando. ¿Por qué? Por imperativo legal. ¿Es esto bueno? No, no tiene absolutamente nada de bueno. Cualquier otro viernes del año antes del confinamiento para mí es infinitamente mejor que este. Y me da igual la tecnología, la privacidad y todo. O sea, esto es una verdadera calamidad, ¿no? Que no nos merecemos ninguno y mucho más aquellas personas, a todos los muertos y todas sus familias. O sea, que no estoy frivolizando ninguna cosa, por favor, que quede claro esto. Entonces, bueno, pues desgraciadamente, esta crisis ha venido, desgraciadamente, esta crisis va a acelerar los cambios que iban a pasar. Yo me he pasado la vida entera teletrabajando porque no me gusta desplazarme, porque soy multifóbico y entre mis fobias está la de desplazar átomos y tener el despacho a 1 metro de mi cama, pues me parece que es una magnífica manera de organizarme, pero eso es una cosa personal, ¿no? Quiero decir que no se la recomiendo a nadie. O sea, y yo vivía mucho mejor en un mundo que unos días podía ir a la facultad o otros días no, y ahora pues no puedo ir, y no puedo ir al bar, y no puede ser bueno. O sea, esto es lamentable. O sea, que hombre, pues haremos virtud de la necesidad porque no vamos a estar todo el día rasgándonos las vestiduras, pero y vamos a perder muchas cosas. Vamos a ver, si a mí me dicen, tú para entrar a un bar te tienes que tomar la temperatura, pues eso es un dato que es mío y que ahora voy a tener que compartir con alguien. No sé lo que harán con él, me da igual, pero es un ejemplo muy bueno porque me van a poner el termómetro aquí en la frente y me van a decir, amigo, es muy fácil, si quieres entrar, termómetro en la frente y si no, no. Y eso es parte del precio. Es como si me dices que una cerveza cuesta 2 euros o 5. Pues ahora cuesta 5 o 2, más que te pongan uno en la frente, o da igual. Y si no quieres pagar el precio, pues nada. O sea, yo no estoy en el ecosistema de Google porque no lo soporto, la pérdida de privacidad, ¿vale? Pero tengo muchos amigos que sí, que están encantados que Google les diga dónde está su coche. O sea, y cuántas veces van al cuarto de baño. O sea, están encantados con eso, porque a ellos les compensa. Yo no tengo, yo soy un neurótico de eso y a Google no le doy ni los buenos días. ¿Ok? Y
Pues ya está. Y en Facebook, pues tampoco. Pero ¿se lo recomiendas a alguien? No, haya películas. Sí. Pues entonces no sé qué pasa. Yo me pierdo algo, claro, y mis colegas. O sea, yo tengo que encontrar el coche en el aeropuerto. Paso horas buscando con el coche en aeropuertos. Y mis colegas se lo dice Google. Pues bueno, eso yo palmo y ellos, pues Google sabe muchas más cosas de ellos que sabe de mí. Probablemente no, o sea, probablemente sigue sabiendo, o sea, el que pierde soy yo porque me pierdo lo bueno y tengo todo lo malo también, porque es muy difícil esconderse, ¿no? Entonces, pero bueno, pues van a ser opciones. Me parece que son malas, me parece que esto nos ha impuesto un coste social, personal, colectivo, individual, absolutamente descomunal y, y, vamos, y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? O sea, y va a continuar y va a ser, vamos a pasar el verano más extraño de nuestras vidas, la primavera más, no sé cómo calificarla, disparatada, nos va a llevar al verano más extraño y a un 2021 que realmente no sabemos ni si va a haber Unión Europea, ni si va a haber cuántos millones de españoles van a estar desempleados, ni cuánto, incluyendo a todos nosotros, por cierto. O sea, si alguien piensa que está exento de esto, pues que se lo piense otra vez, porque todos nuestros trabajos en esta nueva economía están amenazados. Eh, no sé, es que de verdad que no sé qué le veo de positivo, que vamos a, no sé, sí, hay menos emisiones y pero daros cuenta que todo eso pasa porque algo de fuera ha cambiado los costes de una manera perversa, terrible y que imposible de defender, ¿no? O sea, estamos emitiendo menos a pesar nuestro. No nos hemos ido de Semana Santa a pesar nuestro. Estamos todos confinados a pesar nuestro. ¿Y cuál es la virtud de todo eso? Que vamos a teletrabajar. Vamos, sí, que Logitech ha vendido 25 cámaras y que todos os vais a terminar por comprar un micrófono y poner un fondo como este o como el que os dé la gana. Tengo de todos los colores y eso es bueno. No, no, eso es de locos. Eso es de locos. Lo que es bueno es que mis niños estén en el cole ahora mismo y están aquí dando la lata. Y yo aquí y yo con ellos. Idoia, creo que quieres comentar algo. Creo que Jonathan me precede. Creo que había levantado la mano antes que yo, lo que queráis. ¿Quién prefiráis? Bueno, Yo- nada, no, simplemente un comentario, decir que esconderse de la tecnología a día de hoy es francamente complejo porque Estoy de acuerdo. si tú no te etiquetas o no utilizas el servicio, alguien te menciona y ya está. Ya Tienes estás razón. ahí. Así que casi es mejor hacer ruido. Y hacer ruido es generar perfiles falsos con tonterías que no dicen nada de ti, pero a la hora de buscar por término de relevancia van a aparecer un montón de cosas sobre ti y entonces ya va a existir la duda real de quién será, ¿no? ¿Cuál de todos es? Así que nada, esconderse no es posible. Es muy difícil. Sí, yo quería comentar dos cosas. Yo creo que yo creo que deberíamos tener en cuenta que el momento específico en el que estamos. Aquí esto está pasando porque estamos viviendo una situación completamente inesperada y todo esto de que no nos dejan salir y todas las medidas que se están tomando son para intentar salir de una situación específica que estamos viviendo. No significa que vayamos a vivir así para siempre, ni nada. O sea, ahora pues estamos muy incómodos y eso pues tenemos que asumirlo para intentar, pues hay mucha gente que está muriendo y eso se debe asumir. Si la forma es quedarnos en casa porque no ha habido previsión, que ha habido una falta de previsión increíble, teniendo a China como referente con un mes de antelación, podíamos haber intentado prevenir, que eso sí que es yo creo que el gran problema que hemos tenido, la falta de previsión. Aquí como españoles, decir, aquí no nos llega nada más que cosas sol y cosas bonitas. Y no, yo creo que uno de los grandes problemas ha sido esa falta de previsión. Ahora estamos en esta situación, tenemos que asumir las incomodidades en todos los sentidos, tenemos que asumir que todos tenemos que teletrabajar. Afortunadamente la tecnología nos está ayudando en eso, pero es una situación específica durante un periodo de tiempo específico, lo cual no significa que cuando volvamos a nuestra situación normal todos tengamos que teletrabajar, seguir teletrabajando o aprovechando esas ventajas ni nada. Saldremos a la calle y lo que haremos y recuperaremos nuestra vida normal y lo que yo anteriormente me refería
era que en esa situación ya de normalidad de todos en los bares, de todos ya que espero que en un tiempo ya ni nos pongan el termómetro ni en esas historias al entrar en los bares ni nada, pues podamos quedarnos con las ciertas cosas buenas que ha traído esta situación, como por ejemplo esa capacidad que tenemos de, gracias a la tecnología, pues poder en ciertos momentos y ciertas personas y ciertas que tienen necesidades especiales o lo que sea, poder teletrabajar sin que ello suponga el que un malestar por parte de la empresa de a ver qué está haciendo que se cambie un poco el concepto del teletrabajo. Eso no significa ni que todos tengamos que seguir teletrabajando, que espero que no, porque pienso que una de las cosas fundamentales que tiene el ser humano es esa necesidad de contacto físico, que ahora nos han privado de él y es lo peor que puede pasar, pero se ha hecho por una necesidad específica, por una cosa específica, por un momento específico que estamos atravesando. Otra cosa es cómo quedaremos después. Espero que aprovechemos lo bueno y dejemos de lado pues lo malo, es el usar esos datos, el seguir usando esos datos para temas que no debemos o lo que sea, lo cual creo que está debidamente ya protegido por ley con el GDPR y no debería haber ningún problema al respecto, pero más legislación será al respecto para no tener esos problemas. Afortunadamente, y vuelvo a hablar de las sociedades democráticas, afortunadamente estamos en una sociedad en la Unión Europea que tenemos unos derechos fundamentales y esos se van a seguir y por lo tanto no comparable con China y con todo lo que está pasando ahí. Nosotros estamos protegidos y espero que vamos, al menos por la legislación que tenemos, no debería haber ningún tipo de problema al respecto. Bueno, desde que se pusieron en marcha medidas de ese confinamiento social en China, hemos visto que conforme la enfermedad se propagaba, había pues ejemplos muy diversos de cómo actuar, sobre todo desde el punto de vista de aislamiento social y desde el punto de vista económico. Javier, ¿cómo vamos a salir de esta hibernación económica en la que estamos sumidos en España? Bueno, pues eso es un poco la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Y todavía es demasiado pronto para... Voy a dejar esto aquí. Es demasiado pronto para saberlo, ¿no? Va a depender mucho de cómo sean los escenarios de apertura, va a depender mucho de realmente... Lo más fácil es... o sea, hay dos etapas. Hasta que se haya, si es que la llega a haber, una vacuna o un tratamiento efectivo y disponible para todo el mundo, ¿no? Que eso aceleraría mucho la vuelta a la normalidad y que se acabara esta situación de excepcionalidad. Y la otra cosa es, mientras no haya una vacuna y no haya un tratamiento, ¿qué vamos a ir haciendo? Y yo ahí creo que mientras no haya la vacuna, ¿estamos pensando que vamos a volver a la normalidad? No, nunca. O sea, la respuesta es nunca, hasta que haya una vacuna. ¿Cuándo? Nunca. Vamos a vivir en un mundo extraño donde habrá desconfinamientos en distintos sitios. Afortunadamente estamos viendo ya el ejemplo internacional va a ayudar a aquellos países. En fin, yo no ahora quiero criticar especialmente al gobierno español ni a ningún otro, pero claramente no todo el mundo ha hecho lo mismo, no todo el mundo lo ha hecho al mismo tiempo, no todo el mundo ha adoptado las mismas medidas, no todo el mundo ha usado la brocha con la misma gorda o la misma fina, no todo el mundo ha confinado a los niños, no todo el mundo ha prohibido el deporte, no todo el mundo ha permitido a los perros, o sea, todas estas cosas son importantes, ¿no? Y no todo el mundo ha decidido qué es esencial y qué no es esencial, porque si yo tengo que dar de comer a mis niños, haga lo que haga, a lo mejor resulta que mi trabajo para mi familia es esencial. Y el gobierno de España ni ningún gobierno puede decidir qué es esencial para la sociedad, para quién es esencial qué cosa, ¿no? Bueno, entonces, aparte de todo esto, que es muy importante, la salida... Yo soy pesimista en esto y creo que la salida va a ser lenta, va a ser complicada, va a ser difícil, porque además no veo un plan. No veo, sobre todo en España, ahora hablando de la salida en la economía española. La economía española en realidad lo tiene todo en contra, ¿no? Tenemos nuestro plan de negocio colectivo consiste en vender proximidad, en vender aglomeraciones. Todo lo que hacemos es aglomerado. La Feria de Abril es una aglomeración, los Sanfermines es una aglomeración, las piraguas todo es una aglomeración. Todo lo que hacemos es vender proximidad y cercanía. Bueno, pues
pues se ha acabado hasta que haya una vacuna o hasta que haya un tratamiento efectivo. Y realmente no sabemos hacer nada sin estar aglomerados, casi nada, ¿no? O sea, ¿dónde están los demás? ¿Qué hago aquí yo solo? Eh, eh, entonces, entre eso y la poca finura administrativa, o sea, el argumento de que todas las comunidades tengan que salir a la vez, ¿por qué? De que todas las edades tengan que salir a la vez, ¿por qué? De que todos, ¿por qué? ¿Por qué se organiza esto por sectores y no se organiza por franjas de edad? Sabemos que de las pocas cosas que sabemos de verdad de esta enfermedad es que es completamente diferente con los mayores de 65 que en los 45. ¿Por qué? Y, y- y realmente no veo al gobierno capacidad de reacción, capacidad de imaginación, capacidad de empezar a probar, de arriesgarse, de aceptar algo que la sociedad española y todas las sociedades aceptan, que son las muertes. O sea, en una sociedad, el automóvil mata. Cada vez que alguien se sienta en un coche, es un suicida y un asesino potencial. Y de todos los que salimos el fin de semana, algunos son suicidas el lunes, han sido suicidas, a lo mejor involuntarios, pero eso es lo que han sido, se han muerto. Y otros han sido asesinos, por lo menos, no asesinos, homicidas, han matado a alguien, ¿ok? Entonces, ¿por qué ahora de repente no podemos tolerar un solo muerto en este asunto, cuando eso es inconsistente con lo que hacemos? ¿Y por qué lo tiene que decidir? Igual que dejamos que el gobierno permite que los tíos que tienen miedo de volar, pues no vuelan y ya está. Y los tíos que tienen miedo de conducir, pues no conducen y ya está. Pero en esto resulta que parece ser que todos tenemos que hacerlo a la vez. Bueno, pues lo vamos a hacer a la vez por imperativo legal, porque la Constitución española, desgraciadamente, ha previsto el estado de alarma y ha dado al gobierno la capacidad de confinarnos a todos. Pues mira qué bien, pues aquí estamos todos confinados. ¿Cuándo y cómo nos van a desconfinar? Vete tú a saber. ¿Qué nos va a decir mañana el presidente del gobierno, que le gusta salir en la tele los sábados? No lo sé. Y no va a ser fácil, porque además estamos pensándolo mal, estamos pensando que esto se va a acabar y no se va a acabar, se va a atenuar, va a haber otro brote en octubre, vamos a entrar y salir. No vamos a volver hasta que haya una vacuna o una terapia o mascarillas para todos o millones de tests, todas esas cosas que nadie está empezando. Y si alguien está empezando a hacer, pues yo no lo sé. Con lo cual, la política de comunicación está siendo absolutamente desastrosa. O sea que, no sé, en fin, yo no me hago ninguna ilusión. Y me apuesto con vosotros que la siguiente cosa que nos van a decir es el curso, los niños no vuelven al cole hasta septiembre. ¡Qué disparate! Si te dicen eso le cuesta a la economía española el 5% del Producto Interior Bruto. Y va a ser así, porque, mira, tío, que no vengan los niños, porque contagian a todo el mundo. Pero, tío, entonces, realmente me parece profundamente ofensivo a mi inteligencia, a la ciencia, a la ciudadanía, este tipo de salidas y desgraciadamente pues soy muy pesimista, ¿no? Cualquier otro país de Europa, incluido Portugal, incluida Grecia, con la excepción de Italia, estaría más contento y lo vería con un poco más de esperanza. Hablas recurrentemente del caso español, pero ¿la respuesta tiene que venir de Europa, Javier? No, de Europa tiene que venir el dinero. La respuesta tiene. El problema. Europa podía haber hecho otras cosas. Las respuestas no van a estar en Europa, en esta Europa, en la Europa que tenemos hoy, desgraciadamente, con lo cual vamos a tener que buscarlas aquí. Europa puede, y yo creo que debería, poner el dinero en fin, eso es podemos hablar de eso si queréis. O sea, hay maneras, si nosotros tuviéramos un banco emisor, pues tendríamos más posibilidades de ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero bueno, pero ni siquiera estamos hablando de eso. O sea, Europa no puede ser una excusa.
Y fíjate tú que en el discurso político-económico que estamos viviendo, a muchos en el sur le pedimos más solidaridad a Europa, pero luego se la negamos a los españoles que más lo necesitan, ¿no? O sea, Europa, Holanda y Alemania nos tienen que ayudar, pero nosotros no tenemos que poner una renta mínima, ¿es eso? Y fíjate no. Nosotros tenemos la obligación de entender los costes que suponen este tipo de medidas, intentar atenuarlos en la medida de lo posible, ser experimental y ser capaces de aceptar que vamos a volver a equivocarnos. O sea, el gobierno claramente se equivocó retrasando con toda su buena intención, ¿no? Me acuerdo, fíjate, soy tan mayor que me acuerdo de Tierno Galván. A mí me dio clase, a mí me dio clase Tierno Galván hace 1000 siglos y el tipo decía, si no es por maldad, es por ignorancia. Bueno, pues fenomenal. Si yo te digo que no será por maldad, ¿cómo va a ser por maldad? Será por ignorancia. Pero es que me da igual, ¿sabes? De buenas intenciones está lleno el infierno. O sea, no basta con eso en estas circunstancias. Yo creo que hay una gran confusión, una gran falta de liderazgo. Nadie sabe muy bien qué hacer y- y no veo, de verdad, no. La respuesta a tu pregunta es no. Tenemos que buscar en casa. La salida, las medidas, los detalles son locales y debemos exigirle al gobierno que ha ganado las elecciones, porque la oposición, haya películas, o sea, yo nunca hablo de la oposición, yo solo hablo del que gana las elecciones. Si usted quiere que hable yo de usted, gane las elecciones, con lo cual la oposición aquí no pinta nada en este discurso. El gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de tomar decisiones, que es el que va a decidir cuándo y cómo va a ser el confinamiento, cuándo y cómo vuelven los niños al cole, cuándo y cómo todo lo demás, pues va a tener que resolver un problema endemoniadamente complicado. Y por lo que está haciendo hasta ahora, yo creo que lo va a resolver, no voy a decir mal, pero sí voy a decir peor de lo que podría. Después de la pandemia o durante la pandemia, Idoia, ¿cómo va a evolucionar la tecnología? ¿Cómo nos va a poder ayudar a, pues, de alguna forma, sortear esta situación? Pues ya hemos estado hablando un poco durante la pandemia, cómo nos está ayudando. Gracias a la tecnología podemos tener en lugar de tener, pues en vez de no hacer nada, por ejemplo, no hacer charlas al respecto, pues ahora estamos teniendo la oportunidad de hacer webinars y poder exponer nuestros puntos de vista. Podemos seguir con los niños, pueden seguir sus clases por internet y muchos trabajos pueden continuar trabajando. Como comentaba antes, pienso que la tecnología está bastante desaprovechada en España. Creo que los datos son muy potentes, como sabéis es el oro del siglo XXI y muchas veces sentimos, gente personas que trabajaban con los datos sí que sienten cómo tiene todo el potencial que tiene puede estar desaprovechado. Ahora se está viendo realmente porque se están haciendo aplicaciones prácticas a todo correr para intentar ayudar en este problema y se están empezando a ver cómo los datos, hablando específicamente de la inteligencia artificial como tecnología, y como bien sabéis, pues usar los datos para ello puede usarse para prevenir pues muchas incluso pandemias, puede usarse para prevenir catástrofes naturales, puede usarse para intentar, una vez que esa catástrofe se ha producido, para intentar ayudar a mejorar la eficiencia a los políticos, esos mismos políticos que comentaba Javier, que van a tener un gran trabajo por delante a la hora de afrontar la recuperación económica del país. Los datos, la buena gestión de los datos le puede ayudar una barbaridad. Y eso es la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en eso, a ayudarse de la tecnología para mejorar su eficiencia. Y en eso creo que puede ayudar muchísimo. Como siempre, comentando lo que hemos comentado antes, de siempre bajo una reglamentación, bajo una que limite pues, la falta de privacidad
o las restricciones de privacidad. Pero usarse la tecnología de por sí para el bien, para la gestión, para ayudar a la gestión, para ayudar a salir de esta crisis en muchas empresas, por supuesto que será la clave o puede ser una de las claves, una de las ayudas para una herramienta muy útil para ayudar al post, para ayudar una vez que pasemos toda esta pandemia, para ayudar a la recuperación económica. Jonathan, en tu caso, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo me encuentro en una situación parecida no sé, estoy en medio entre Idoia y Javier. Em, Profesionalmente me encuentro en una situación parecida a Javier porque yo llevo pues, prácticamente más de 8 años ya trabajando en remoto y entiendo que hay una etapa dura que es al principio. Al principio es bonito, luego es duro porque no estás cerca de la gente y a veces te falta el poder interactuar con tus pares y discutir cosas y demás. Y luego llega un momento en el que aprendes a valorar el tiempo en el que estás con ellos y a valorar el tiempo en el que estás solo, ¿no? No es cierto, no diría la verdad. En estos 8 años he viajado mucho, he estado muchas veces en reuniones pues que me implicaba tener que estar físicamente porque a veces situaciones profesionalmente se enconan y la única forma de arreglarlo es pues viéndose y tomando un café y teniendo un contacto más físico, es cierto, o al menos así ha sido mi realidad, pero yo soy feliz trabajando en remoto. Pienso que es una modalidad que va a seguir existiendo y que probablemente muchas capas altas de la industria, es decir, muchos niveles C de la industria, van a empezar a preguntar hacia abajo, pues ¿por qué no se ha hecho esto antes? ¿No? ¿Por qué no hemos puesto esta capacidad en funcionamiento? Pienso que las empresas que no teletrabajan es más por mandos intermedios que por niveles C. Me casa más con su forma de pensamiento, por eso opino esto, ¿no? Un nivel C es una persona muy dinámica y sin embargo un nivel intermedio no tiende a ser tan dinámico. Un nivel C es un líder nato y un nivel intermedio no es tan líder, quizá porque se vea restringido en su desarrollo dentro de su carrera profesional. No es por una cuestión de capacidad personal, es una cuestión de cómo está establecida la industria, ¿no? Entonces creo que los niveles directivos van a preguntar hacia abajo por qué no ponemos esta práctica más en uso. Y desde esa perspectiva me encuentro muy satisfecho, muy contento porque muy bien, es algo que ya practico y me agrada que haya más gente que la practique. Intento ser positivo. A ver, esto es difícil. Seguro que mi apariencia no da la pinta de ser un tío muy positivo, pero intento serlo. Creo que más tarde o más temprano saldremos a la calle. Me había jugado unas cañas con algunos compañeros a que el primer día que nos iban a dejar salir iba a ser el 4 de mayo. Creo que las voy a perder. Esas cañas creo que las voy a tener que pagar. Mi segunda fecha es para primeros de julio. Y esto lo digo porque he estado mirando, haciendo un poco de análisis de datos, que no es especialmente mi especialidad, pero bueno, haciendo un poco de análisis he visto cómo se ha ido moviendo en tema de cifras y de fechas China, Italia y algunos países del entorno. Y si tuviéramos un comportamiento similar a ellos, a mí me cuadra más fechas en torno a julio. También estoy de acuerdo con Javier en que no creo que esto se vaya a arreglar simplemente saliendo a la calle en julio y probablemente tenemos el riesgo inherente de disparar las cifras de nuevo en cuanto nos masifiquemos con fiestas de verano y vacaciones y cosas por el estilo, ¿no? De hecho, el otro día leía en el periódico, creo que lo leí en El País, no lo recuerdo bien, que se estimaba que nuestro verano incipiente iba a ser un verano como el de los años 50, muy español, muy por levante y disfrutando también de la naturaleza que normalmente no aprovechamos porque nos vamos lejos y todavía no conocemos nuestro país, ¿no? Pues a mí no me desagrada conocer más mi país porque tengo que reconocer que salvo África, en mi caso concreto, salvo África, ya lo he pisado todo, he pisado todos los continentes y desconozco muchísimo mi propio país, sinceramente. Entonces, si tengo que hacer más turismo más autóctono, pues bien.
Afortunadamente las comunicaciones parece ser que nos van a facilitar el poder estar en cualquier sitio y poder estar trabajando y estar conectados. Pero hay una cosa que van a tener que cambiar mucho las empresas y es la práctica, la mecánica de trabajo. Si hasta ahora tener objetivos era algo que era necesario para producir, para saber, para poder producir bien, ahora va a ser un requisito indispensable, porque tú no puedes mandar a los compañeros a teletrabajar sin que no tengan un objetivo fijado. Eso básicamente es igual de improductivo no tener objetivos en la oficina que no tenerlos en casa, pero ahora se va a notar más, ahora se va a notar mucho más. Entonces, yo quiero ser positivo, creo que nos va a tomar un poco de tiempo todavía tener una libertad absoluta. Creo a nivel tecnológico que vamos a cometer muchos fallos porque somos demasiado jóvenes en cómo tenemos que comportarnos en situaciones como la actual. Y tengo la esperanza de que, como decía Amartya Sen, una sociedad mejor salga de todo este embrollo, ¿no? Y que a la vuelta de 5 años miremos atrás y digamos, bueno, pues mira, todo aquello al final hizo en que, pues que Europa no se rompiera, que nuestros gobiernos aprendieran que hay que gobernar de una forma quizá un poco diferente, que el valor de la anticipación es algo que hay que tener muy presente. No sé, cosas que, a ver, yo trabajo en tecnología, hay gente que tiene un cerebro mucho más, una mente mucho más privilegiada que la mía y que debería de dirigirnos un poco mejor, pero pienso que no se puede ser negativo, hay que ser positivo. Eso no significa ser iluso, pero quiero pensar que de esto saldremos más reforzados, en todos los sentidos. Vale, para ir cerrando la conversación, Jonathan, tú nos dices que eres positivo y Doya y Javier, ¿vosotros sois positivos o negativos respecto a cómo van a ser los próximos meses? Respecto, a ver, yo siempre suelo ser muy positiva en todo, pero si me pones un plazo tan corto de los próximos meses, todavía soy un poco negativa en ciertos aspectos. Por ejemplo, en temas de economía lo veo muy mal, porque realmente ha habido un parón económico y nos va a costar salir de él más de unos meses. Quizá estemos un año todavía pues bastante mal. Eso ha afectado muchísimo y nos costará salir. Como bien decía Javier, hay un problema político de fondo muy grande. Ahora se pide unidad y se debe pedir pues, buena gestión, unidad, pero simplemente para eso, para unificar el tener en hacer una gestión buena del post, de lo que va a pasar después. Ya se debería, espero sinceramente que ya se esté pensando por parte de los políticos en ese post, cómo plantear la recuperación económica, que va a ser muy importante. Aquí estamos hablando solamente con palabras, pero hay mucha gente que está viviendo verdaderos dramas, gente que las dos personas trabajan por cuenta ajena y se han quedado en la calle los dos sin cobrar prácticamente nada. Es un drama para muchas familias, es una situación muy, muy, muy importante y muy grave para muchas familias y los políticos deben de tener conciencia de eso e intentar prever todas estas cosas. Es muy importante esa previsión, como se ha visto, esa anticipación. Espero que aprendamos, tal y como decía Jonathan, y voy a ser breve en esto, simplemente el valor de la anticipación. Espero que hayamos aprendido con todo eso, el valor de la anticipación en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y simplemente también dejar claro una vez más que la tecnología no es el problema, sino la forma en la que se utiliza y que es muy necesaria una concienciación social y empresarial respecto al uso de esa tecnología para intentar también dar a la sociedad ese criterio necesario para ver cuándo realmente se están usando sus datos para privarles de privacidad y cuándo realmente se están usando para un bien social. ¿Y tú, Javier, qué nos dices? No te escuchamos, Javier. Nada. Ya estoy. Nada. A ver, yo creo que en este asunto no es tanto si tú eres optimista o pesimista, que eso es una cosa más bien del carácter de cada cual, ¿no? Y yo, a pesar de que no sé si lo he parecido o no, pero yo soy optimista en general y me apaño muy bien, ¿no? Tengo esa suerte. Pero lo que yo creo que lo que tenemos que ser es prudentes, más que optimistas o pesimistas. Y la prudencia en estos momentos lo que sugiere
es que debamos de mantener la ilusión y de rezar porque toda esta pesadilla se pase cuanto antes, pero que realmente debemos de prepararnos para lo peor, debemos de prepararnos para un año y medio, para un periodo prolongado de meses, que va a ser muy duro, que va a ser muy complicado. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Idoia, aquellas personas más necesitadas, toda la economía sumergida que la hemos tolerado con un desparpajo, en fin, con una alegría. Esas personas están ahí, existían al margen digamos, de la legalidad vigente. Tenemos que ocuparnos de ellos, tenemos que cuidarlos y espero, y realmente espero los aplausos están fenomenal, pero realmente debemos de dar una respuesta solidaria en unos meses que se nos... Bueno, y aquí está Belén, y saludarla, Belén, porque ya habéis visto que me toca dar de comer a las pirañas y digo, hola Belén, ya que has decidido que querías Hola, salir Belén. en la tele, pues ya ha salido en la tele. Bueno, y entonces creo que es un flaco favor pecar de optimistas, o sea, prefiero déjame, prefiero decir que yo creo, desgraciadamente, que nos quedan unos meses muy duros y bueno, y eso, pues ojalá no sea para tanto y y el ejemplo de otros yo creo que nos va a ayudar, o sea que al final del día tienes un vestido precioso, Belén. Bueno, Nos despedimos bueno, con esta imagen que además yo creo que ha sido muy común en general en Sí. todas las videollamadas y videoconferencias que hemos realizado durante estas semanas y que algunos no estábamos acostumbrados. Esperamos que la conversación haya sido muy productiva. La verdad es que desde Castro Alonso, y creo que hablo en nombre de todo el equipo, estamos encantados de haberos tenido aquí, Idoia y Javier, bueno, Jonathan, que también colabora con nosotros, y a todas las personas que nos estáis viendo. Esperamos que, bueno, pues de alguna forma esta conversación arroje un poco de luz para el futuro, para que salgamos de esta, que yo creo que sí lo vamos a hacer, y sobre todo aprovechemos que ya es viernes y que llegamos al fin de semana. Disfrutad y cuidados. Hasta luego. hasta Gracias, luego, chao, gracias, hasta gracias luego. por todo, adiós. Gracias.